Queridos papás y mamás, vamos a ver hoy las 3 cosas imprescindibles que necesitan nuestros niños, nuestros hijos, y vamos a ver qué pasa si no se las damos. Al final del vídeo os voy a contar una cosa muy curiosa e interesante. Vale, los niños necesitan 3 cosas imprescindibles. Necesitan sentirse amados, necesitan sentirse protegidos y necesitan sentirse importantes. Ya sé, estáis pensando, lo de siempre. Pues sí, es lo de siempre, pero aquí vais a entender qué pasa si no lo tienen. ¿Cómo les va a afectar? Vale, si no sabemos satisfacer estas necesidades, nuestro hijo buscará la forma de conseguirlas sea como sea. ¿Cómo puedo conseguir que mis padres me den más cariño? ¿Cómo puedo ser importante para mis padres? Pues una forma, la primera forma de conseguirlo, es poniéndose enfermo. Esto es muy común, lo hacen muchos niños. Si me quejo de algo, de algún dolor, mis padres se preocupan por mí. Entonces me miran más y de una forma más cariñosa, se preguntan qué le pasará, están preocupados, me preguntan muchas cosas, si estoy mejor, si quiero que me hagan la comida más rica. Luego encima me llevan al médico y allí todos me tratan con cariño y toda la atención es para mí. La atención del médico, de la enfermera y de mis papás, todo es para mí. Ya está, ya lo he conseguido, tengo todo el cariño y la atención. Tengo todo lo que quiero, soy importante. Queridos papás y mamás, hablo de estos casos en los que el niño se enferma demasiado a menudo y de cosas poco importantes, ¿vale? Hay otros casos que no tienen nada que ver con esto. Os voy a contar mi caso, que creo que es un buen ejemplo. Yo cuando era pequeña estaba en un internado que odiaba. Cada domingo mi padre me llevaba en coche al internado y me recogía cada viernes. Para mí era una verdadera tortura estar allí encerrada toda la semana sin mis padres. Me sentía sola, me sentía triste, estaba fatal. Así que cuando iba en el coche con mi padre de camino al internado, muchas veces le hacía parar, le decía, «Papá, tengo muchas ganas de vomitar». Por supuesto era mentira. Pero mi padre preocupado paraba el coche rápido y yo hacía como que vomitaba. Claro, no me salía nada. Pero le decía que me encontraba tan mal, me iba quejando todo el camino, hasta que daba la vuelta. Cuando mi padre daba la vuelta con el coche y me volvía a traer a casa, estaba tan feliz. Ya tenía toda la atención de mis padres, me llevaban al médico y me cuidaban mucho. Así que ya está, conseguía el cariño y conseguía la atención que no tenía nunca en el internado. Por eso, mis queridos papás y mamás, si observáis algo parecido en vuestros hijos, que si me duele la barriga hoy, pasado mañana que me duele la cabeza mucho, o una pierna, o no sé qué, paraos un momento a reflexionar, porque es posible que vuestro hijo necesite más cariño y más atención de lo que está recibiendo. ¿Vale? Si os está gustando este vídeo, porfa, suscribiros y darme un like, os lo agradezco muchísimo. Vale, otra forma de conseguir la atención y el cariño de los padres es ser brillante en algo. Por ejemplo, hay chicos que se centran en algo que saben que pueden conseguir de forma brillante para que les alarguemos, para que les hagamos sentir importantes. Por ejemplo, en los estudios, en el deporte, se convierten de repente en atletas sobresalientes o en estudiantes sobresalientes. Entonces reciben toda nuestra atención, se sienten importantes, se sienten validados. Mis padres están muy orgullosos de mí. Mira a mi hijo qué inteligente. O mira a mi hijo con su uniforme de básquet o de lo que sea. Estos chicos pasan su vida obsesionados. Realmente no tienen ni vida propia, solo obsesionados para conseguir la validación de sus padres, para conseguir que les demos importancia. Y en el futuro, cuando sean adultos, estos chicos querrán alcanzar siempre la perfección, ser los mejores, tendrán una vida obsesionada por conseguir cosas y nunca será suficiente. No podrán ser felices, porque como sabemos, la vida muchas veces nos da un revés importante y todo se nos viene abajo, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido una gran decepción o un gran problema en su vida? ¿Quién no ha fallado nunca?
Pues estos chicos, ahora adultos, no pueden enfrentarse a ese fracaso, a ese problema. Seguramente se hundirán en una depresión o algo mucho peor. Así que papás y mamás, tenéis que dejar claro a vuestros hijos que les amaréis incondicionalmente pase lo que pase, aunque suspendan un examen, aunque fallen un partido, no pasa nada, les amaréis siempre. Esto dejárselo muy claro siempre. Vale. Otra forma de conseguir atención de los padres es siendo rebelde. Estos son chicos que saben que no pueden alcanzar las expectativas de los padres. Saben que nunca conseguirán llegar a ser lo que sus padres pretenden de ellos. Así que, ¿cómo puedo recibir la atención que necesito? Siendo rebelde. Seré un chico muy difícil, les daré muchísimos problemas a mis padres y así, al menos, conseguiré que se fijen en mí. Es triste, ¿verdad? Pero es así muchas veces. Ahora os contaré algo muy curioso. Al menos para mí. Cuando los chicos no reciben estas atenciones de las que hablamos, este cariño, muchos de ellos en la juventud o ya en la adultez deciden ser cuidadores. ¿Qué es esto? Por ejemplo, voy a ser enfermera, voy a ser médico o terapeuta, psicólogo, psiquiatra, cualquier cosa. Ayudar. Hacen lo que sea necesario en su futuro para dar a los demás lo que no han tenido. Y darán mucho a cambio de nada. Se satisfacen dando lo que no recibieron. Es su forma de aliviar su dolor, de compensar esta carencia. Seguro que algunos de vosotros estáis pensando, como tú, ¿no? Es lo que has hecho tú. Pues sí, papás y mamás, este es mi caso. Muy bien. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros, porfa, y darme un like. Y si lo deseáis, comentarme vuestro caso o alguna cosa que sepáis que os apetezca contar. Me encantaría leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.